Pasamos a otra experiencia, la cuarta experiencia ya, es un proyecto de investigación-acción participativa, el Participarte. Sonia Sainz Fernández es maestra de educación infantil, experta en derechos humanos y ciudadanía democrática, coordinadora del área de infantil y familia de la Liga Española por la Educación y la Cultura Popular, una organización sin ánimo de lucro que desarrolla e implementa programas socioeducativos destinados a la infancia y a su familia. Sonia, cuando tú quieras. ¿Tenemos a Sonia por ahí? Sí. ¿Tenemos a Sonia o se nos ha ido Sonia? Sonia parece que no está. Aquí sí estoy. Sí. Perdona, Sonia, que no te veía. Sí. Muy bien. Hola, sí. Cuando tú quieras. Buenas tardes a todas y todos. Gracias de verdad por el empeño que ponéis en hacer estas jornadas y generar este espacio de reflexión y construcción de pensamiento, y gracias por invitarnos a participar. Yo vengo de una entidad del tercer sector, de Liga Española de la Educación, y esto es una investigación que inició su recorrido en el 2018, y el programa que vengo a presentar ahora es como el cierre del círculo, ¿no? Iniciamos el camino trabajando la parentalidad en comunidades educativas. Luego nos centramos en el trabajo con el profesorado y para mejorar climas de convivencia. Se te ve y muy ahora mismo, oscuro, Sonia. ¿Perdón? No se te ve la cara, se te ve muy oscuro. No sabemos si es por la que la pantalla que está detrás proyecta mucha luz. Bueno, ahora un poquito más. Ahora. Vale. Gracias. Nada, que lo que decía es que cerramos un círculo con esta investigación que lo que pretende es establecer puentes para mejorar la participación y armonizar estrategias educativas en contextos sobre todo de alta vulnerabilidad. Os voy a compartir la presentación y en cuanto veas que se me acerca el tiempo, Paqui, tú me das el alto. Te aviso, muy bien. Sí. Gracias. Pues cuando nos empezamos a iniciar este proyecto, queríamos hablar de la normalización de la violencia en los contextos familiares. Y decidimos que más que poner el foco en la violencia en los hogares, queríamos hablar sobre todo del buen trato. Con esta idea en mente, nos preguntamos nos preguntamos cómo se reproducen y se producen los buenos tratos, y entonces aquí hemos querido tener dos puntos de vista. El primero es relacionado con la estructura social y el segundo relacionado con la acción. Para reconocer la estructura social hemos recurrido a un diagnóstico participado basado en grupos de discusión y encuestas, en el que han participado 565 personas, todas ellas familias pertenecientes a centros, o sea, con niños y niñas de educación primaria. Y para reconocer la acción social y promover ciertas transformaciones, hicimos talleres con familias en los que intentamos promover la reflexión colectiva sobre los buenos tratos y llevar esa reflexión al campo de las propuestas, con la intención de abrir una nueva vía de comunicación entre la escuela y la familia. Esta doble mirada entre la estructura y la acción la desarrollamos mediante metáforas de juego. A la estructura social nos referíamos como el tablero de juego y a la acción social como jugamos la partida. Empezamos con los resultados del diagnóstico para ver cómo las condiciones de partida repercuten en estos buenos tratos,
Y en primer lugar destacamos la distinta implicación de mujeres y hombres en la crianza y de las repercusiones que esto tiene a la hora de fomentar unos buenos tratos, porque tratar bien significa tratar de forma igualitaria. Hemos usado en esta participación como ejemplo representativo Os voy a contar que 2 de cada 10 personas que rellenaron la encuesta fueron hombres y solo un hombre por cada 9 mujeres participó en las sesiones. Quizás podemos buscar la explicación de este desequilibrio en que mujeres y hombres tienen trabajos diferentes, mientras que las mujeres dedican mayor tiempo a los trabajos no remunerados, como el cuidado de sus hijas, los hombres dedican mayor tiempo a empleos remunerados fuera del hogar. Pero cuando revisamos los datos de la encuesta nos encontramos con que entre las personas que tenían empleo a jornada completa seguían existiendo esa brecha. A igual desempeño laboral de mujeres y hombres, estos participaron mucho menos y solo 1 de cada 4 participantes eran hombres. Mientras las mujeres nos hemos incorporado progresivamente al mercado laboral, los hombres no acaban de incorporarse en la misma medida a los trabajos de cuidados que nos parecían fundamentales. En estos juegos de roles que pudimos ver también en los grupos de discusión, por un lado, el rol de la madre como la cuidadora en el día a día y la que tiene que gestionar un mayor número de conflictos con sus hijas e hijos, lo que produce roces en la convivencia. Por otro lado, el del cuidador ocasional, el padre, cuando está presente se dedica generalmente a labores de cuidados más gratificantes relacionados con el ocio y con el juego. Esto tiene repercusiones en la crianza porque cuando se aprende modelos no igualitarios de convivencia también se reproducen conductas no igualitarias. También hemos abordado el papel de los marcos culturales, los imaginarios y las ideas preconcebidas en la reproducción de los buenos tratos, las ideas sobre la autoridad, los roles, la justificación del castigo físico, que es verdad que han cambiado mucho en las últimas décadas, pero se siguen produciendo inseguridades y dificultades para adaptarse a modelos de crianza distintos a los modelos en los que ellos y ellas crecieron. Una de las preguntas que nos hicimos al comienzo de esta investigación fue si existía relación entre los tratos recibidos durante la infancia y el tipo de crianza que ejercen con sus hijos e hijas. Para reconocer a esto, hemos comparado distintas preguntas del cuestionario que habíamos creado con unos índices. Por un lado, hicimos hincapié en el índice de buenos tratos en el hogar y por otro en el índice de tratos recibidos durante la infancia. A primera vista, comparando las respuestas a ambos grupos de preguntas, podemos ver que las personas que contestaron a la encuesta reconocían haber sufrido peores tratos en su infancia que los tratos que existen actualmente en sus hogares. Los resultados de este gráfico nos ponen en la pista de la reproducción de los tratos familiares, tanto los buenos como los malos, y nos reafirman en la importancia de entender por qué se reproduce la violencia. Uno de los indicadores para percibir el cambio hacia una sociedad más democrática está en los valores de tolerancia. En la encuesta hicimos varias preguntas sobre el cambio de valores, que respondían el rechazo a la desigualdad de género o la aceptación de la diversidad, y con estas preguntas construimos un índice que llamamos actitudes tolerantes. Cuando comparamos este índice, también vemos una relación con los tratos en el hogar. Quienes tienen actitudes más tolerantes tienen más probabilidades de vivir en hogares donde existe un clima de buenos tratos. Por eso pensamos que fomentar la educación en la ciudadanía y en valores de tolerancia debe ser una prioridad para las administraciones públicas y el resto de instituciones. En este último índice que os muestro, que es el del rechazo al castigo físico, este índice lo construimos con una sola pregunta, que es: ¿a veces es necesario que los padres y madres den una bofetada a sus hijos o hijas para que aprendan? Si nos fijamos en estas respuestas, la mitad de quienes participaron en la encuesta lo rechazaban por completo y un porcentaje muy pequeño lo justificaba abiertamente. Sin embargo, en las posturas intermedias es donde aparecen los matices y las justificaciones sutiles de su uso. En las sutilezas de este discurso, los castigos físicos no son entendidos como ejercicio de violencia, sino como una práctica normalizada disciplinar. En este fragmento de uno de los grupos de discusión podemos ver esto: el típico azote que le das a un niño que llegas a un límite y le das un azote en el culo, eso ni se te ocurra hacerlo hoy por la calle porque lo mismo te denuncian, la gente te mira al mal. La mía dice: no es que tenemos nuestros derechos, así habla la mía, nosotros tenemos nuestros derechos también. Rechazo los derechos de la infancia. Fijaos en el problema que
que supone esta visión. Las niñas y los niños no son vistos como sujetos de derechos. Los derechos de la infancia pueden ser vistos como algo negativo y algo que puede provocar una pérdida de autoridad en madres y padres. Es por esto que se hace necesario ahondar en la sensibilización de los derechos de la infancia. Hasta ahora hemos hablado de cómo se reproducen los tratos a partir de los marcos culturales y también hemos abordado las dificultades que entrañan la crianza desde un punto de vista de lo material. Cuando hablamos de lo material, hablamos, por ejemplo, de las necesidades específicas que tienen las familias monoparentales, de las necesidades básicas para desarrollar un apego seguro y las dificultades para garantizar unos buenos tratos en condiciones de pobreza. En este sentido, hemos podido recoger a través de los grupos de discusión con las familias cómo la pandemia ha agrandado las brechas de desigualdad. Por ejemplo, la mayoría de experiencias positivas que recogimos tenían que ver con una vida familiar tranquila, en la que el tiempo compartido con la familia se vivió como una oportunidad para estrechar lazos afectivos. Sin embargo, las experiencias negativas se vivían en relación a la inseguridad producida por las situaciones de pobreza o estructuras de hogar más vulnerables y también con la necesidad o obligatoriedad de trabajar fuera del hogar. También hemos visto que hacer de maestros o maestras de sus propios hijos e hijas también ha contribuido a aumentar la desigualdad, porque los hijos e hijas de personas con un menor nivel formativo no han tenido las mismas oportunidades de seguir el curso que otras familias, con el problema añadido de tener escasos recursos materiales, no tener ordenador, tablet o tener que hacer los deberes con el único móvil que había en el hogar. Nos queda un minutito, Sonia. Perfecto, ya termino. Y una vez visto el diagnóstico, retomamos la cuestión de la acción de nuestra investigación, porque uno de los objetivos principales del proyecto en todas sus ediciones ha sido fomentar la participación de las familias en la comunidad educativa. En esta edición hemos apostado por el fortalecimiento de las relaciones sociales y los vínculos entre escuela, familia y tejido comunitario, y con esta idea hicimos 3 sesiones con cada uno de los grupos de familias. En la primera hablamos de las relaciones en el hogar, en la segunda de las relaciones con el entorno y en la tercera se les devolvió a las familias parte de lo que habíamos visto en las sesiones anteriores para intentar avanzar en propuestas que posteriormente fueron trasladadas a los centros educativos. Con ello conseguimos un doble propósito. Por un lado, quisimos recabar información para poder hacer un diagnóstico y por otro, quisimos devolverles ese diagnóstico para conseguir un efecto transformador. Con estas conclusiones de la investigación y con la intención de fomentar los buenos tratos, además de la elaboración de un informe, hemos diseñado, a través del acompañamiento que hemos hecho con las familias, un juego de cartas inspirado por ellas mismas, donde han participado y con todas aquellas que han participado en nuestra investigación. Y con esto pues ya termino. Muchas gracias, Sonia. Gracias por esa contención. Tenemos Sí. el enlace de todo el proyecto de investigación, por tanto, aquellas personas que lo quieran utilizar o que lo quieran analizar en profundidad tendrán oportunidad de verlo también en nuestro blog. Sin duda, la implicación de la familia es de todo conocida, la importancia que tiene en la buena crianza y en la educación. Y no solamente en la buena crianza, sino en una educación eficaz y que sea justa.